Juan Carlos Trejo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Fabricio y audiencia? Sí, es así. Uno en la función pública tiene que pasar estos contratiempos. En ese sentido uno lo acepta porque el intendente decide quién forma parte de su gabinete y quién no. Así que, pero bueno, cuando pregunto los motivos es por mi declaración en mi cuenta personal de Twitter. En estos tiempos considero varias cosas, ¿verdad? La libertad de expresión, por un lado, y por otro lado la poca empatía por parte de los funcionarios provinciales en solucionar los problemas que tienen las instituciones educativas en Hueljaina y en la zona, ¿no? Automáticamente el mensaje llegó donde tenía que llegar y el mensaje no gustó. Y automáticamente durante el viernes, sábado y domingo se han comunicado con el intendente, y el intendente el día lunes me convocó en su despacho y me informó la novedad. Así que automáticamente le pregunté si había exagerado, si había mentido. Me dijo no, pero bueno, me despedí de mis compañeros, de la parte administrativa, de todo el personal municipal, y bueno, pero nadie se está preocupando por lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Que es que alguien se haga cargo de la situación edilicia de las escuelas. Hace 2 años que los alumnos de la escuela 137 realizan un trayecto de aproximadamente 25 kilómetros para trasladarse a Hualjaina, en donde tienen clases en el centro comunitario y en instalaciones de gimnasio. ¿Por qué? Porque no pueden usar su escuela. ¿Por qué? Sí. Porque una empresa hace mucho tiempo lo tiene con idas y vueltas con la finalización de obra que nunca se obtiene. Eso por un lado. En el tuit también hago referencia a la escuela 74, que hace 7 años está en reparación. Es la única escuela de Hualjaina. O sea, si vos me estás llamando en Madrid, debe haber muchas escuelas primarias en la ciudad de Puerto Madryn. Acá Sí. en Hualjaina hay una sola, es la escuela 74, y hace 7 años que los chicos no pueden ir a esa escuela. Hay una Sí, generación vos sabés, Juan, que perdón. empezó Dale. la primaria y no terminó ahí. No, te decía que hay una generación que hizo la primaria en otro edificio, no en su escuela. ¿Por qué? Porque hace 7 años que no se termina. Yo creo que después de la doble trocha Madryn-Trelew, la segunda obra más estirada en el tiempo debe ser la culminación de la escuela 74, porque en el fondo lo que estamos reclamando no es la situación únicamente de la foto en cuestión, sino una situación generalizada. Eso es lo que doy yo, un pantallazo de que no es únicamente la 137, la 74, la 99. Alguien está mirando para otro lado. Evidentemente el mensaje no gustó, y bueno, las escuelas están llevándose las consecuencias, ¿verdad? Porque en definitiva la idea es que las escuelas se reparen. La función pública hoy estás adentro y mañana no. Eso no, o sea, no pongo en juego, ¿verdad? Acepto las reglas de juego. Pero bueno, leer el diario hoy, y que se hable de la grieta, que se haga referencia a que en este gobierno no se quiere grieta. Imagínate que a mí me ponen del otro lado de la grieta en estos momentos, porque por declarar una verdad, hoy las consecuencias están a la vista, y las escuelas no han tenido solución hasta el momento, hasta la fecha. Sí, exactamente. Estábamos mirando también esto. Bueno, lo primero que hay que decir, Juan Carlos, hay que dejarle esos diarios, y mirar más medios como los nuestros, porque si no, también ese es un cambio cultural que se necesita en estos medios, que en su gran porcentaje de notas en donde hay conflicto entre el Estado y los trabajadores, miente, ¿no? O tergiversa o manipula, digamos. Eso es mi opinión, por lo menos. Porque tiene la posibilidad, fíjese, cuando le dieron difusión a este tema, que no es nuevo, ni mucho menos, mire la repercusión que tuvo, que hasta lo echaron.
a usted, ¿no? En uno de los medios más tradicionales de Chubut. Pero bueno, ese es otro cantar. Ahora, me imagino que quien lo echó a usted, pues no tiene nada que... No es que lo echó usted trabajar en el Ministerio de Educación y lo echaron por... ¿No? No, por supuesto. Bueno, y... No fue así. Solo me dejaron de lado como funcionario político. O sea que me imagino que debe haber el intendente Gualjaina recibido algún tipo de presiones por parte del Ejecutivo Provincial, ¿no? Me dijo que lo llamaron el fin de semana, viernes, sábado y domingo, por mis declaraciones, así que en ese sentido tomó la decisión. Que respeta la decisión, por favor. Queda bien claro que él elige quién está en su gabinete y quién no. Sí. Pero bueno, cuando uno consulta los por qué, bueno, se hace referencia a mi tweet, al Twitter que manifesté la situación de las escuelas de Waldheim. Por ahí también es importante mencionar que me tocó llegar a la comunidad en el año 2001 como docente. Aquí se creó la escuela secundaria, hoy escuela 780. Fui uno de los primeros docentes que ingresó y vimos muchas generaciones de chicos que pudieron culminar su secundaria, estudiar estudios terciarios, recibirse. Hoy me los encuentro doctores, enfermeros, profesores, y creo que hay que valorar la educación rural en estos tiempos. Hoy quizás estos chicos están privados de esa posibilidad que tuvieron otros. Sin ir más lejos, la escuela 137 es una escuela que se destaca por su colorido jardín, por su vivero, por su invernáculo, muy florido. Y hace 2 años que esos chicos no pueden acceder a ese tipo de educación porque tienen que trasladarse hasta Guayay. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo de fondo. La educación rural de Guayay y quizás de muchas escuelas del interior. Mira, Juan Carlos, nosotros lo venimos contando en las redes, en el aire de Lana Muncurá. No sé si has visto un poco nuestras notas. De un tiempo a esta parte, o desde siempre, ¿no? Es el tema central de agenda nuestra, el tema de educación, porque nosotros desde este espacio proponemos otro modelo de educación que funciona, por un lado, y por el otro, también intentamos difundir los problemas que tiene este área, que nos parecen centrales para el futuro de la provincia y el presente y el futuro inmediato de los pibes. Por ejemplo, el otro día hablamos con la directora de la Escuela 74 de Gualjaina, entrevistamos días atrás a una de las mamás que lleva a su nene a esa costa del Chubut, así que acá lo tenemos bien el tema en agenda. Sin embargo, para algunos otros es un factor como si fuera depresión el tema de educación, ¿no? Un tema de presión política. Usan esto para pegarme a mí, ¿no? Como si esto tuviera alguna intencionalidad oscura, ¿no? Más allá de que, por lo menos de mi opinión, y te quiero preguntar la tuya, la intencionalidad oscura parece ser del gobierno, evidentemente, que no le interesa la educación y que lleva adelante un plan de ajuste exclusivamente. Digo, no sé si hay otra cosa que se haga en el Ministerio de Educación que ajustar, cerrar escuela, dividir a la sociedad, a la familia, complicar la vida, ¿no? A los chubutenses. Imagínate que el mensaje molestó. O sea, yo sabía dónde lo estaba publicando, sabía que iba a llegar a las esferas del gobierno, pero era importante que lo sepa la provincia del Chubut, porque muchas veces entramos en las estadísticas de que sí, que en Guayay hay presencialidad. La pregunta es cómo se realiza esa presencialidad. Y bueno, se hace con la fortaleza y la grandeza de la comunidad educativa. Aquí el personal auxiliar de la escuela 137 se traslada todas las mañanas, hace 2 años, salen de sus casas con la temperatura ahora en invierno bajo cero para estar aquí a las 8 de la mañana, hace 2 años. Y los chicos que tienen que venir de sus casas, porque eso es una escuela con internado. En condiciones normales, los chicos se quedarían ahí durante toda la semana, comen, almuerzan, sí, realizarían sus trayectos educativos y los fines de semana estarían en sus casas. Bueno, como hoy no se puede,
hace 2 años que están viniendo para acá. Por eso también en el Twitter hago referencia a la comunidad educativa. Aquí las escuelas funcionan por la comunidad educativa, pero entramos en las estadísticas de que están funcionando. Pero como bien lo decíamos al principio, la falta de empatía no responde a esta pregunta, ¿no? No importa cómo estén funcionando. Total, es una escuela rural, estamos a 700 kilómetros de Rawson, los funcionarios mandan a sus hijos a escuelas privadas, total, estamos tan lejos. ¿Cuántos votos son Walheim para el Estado provincial? Nada, no existe. ¿O cuántos de Walheim tienen Twitter para contar la situación que sucede en esta zona? O sea, hay muchas situaciones que se suceden aquí y por ahí no se saben. Yo escuchaba el otro día que la provincia querían declararla como capital de la energía limpia. Huayzaina, como otras tantas comunidades, quema 3.000 litros de combustible por día. En 24 horas, nuestra comunidad quema 3.000 litros de combustible por día. Y no es Huayzaina, son la mayoría de las comunidades de la meseta. Por lo tanto, cuando a vos te dicen capital nacional de la energía alternativa, están como mirando para otro lado. A eso me refiero con GPS, ¿verdad? Para mí me parece, perdón, Juan, ¿vos decís que no saben? Y no sé, no, pero le pregunto. Lo anuncian como, no lo sé, yo creo que sí lo saben. En mi rol como funcionario me ha tocado enviar notas a servicios públicos para la reparación de los motores de la usina eléctrica, y hasta el día de hoy los 2 motores están sin funcionar. Trajeron un motor alternativo, pero los motores que están ahí no se reparan todavía. Hay, como te digo, diferentes situaciones que necesitan la atención, y creo que en estos momentos la atención la necesita la educación. Estamos en invierno, hay temperaturas bajo cero, y no es lo mismo educarse en otro contexto que no sea la escuela que te abriga, que te abraza, que te da contenidos. Imagínate que las cocineras hoy se las arreglan como pueden, en una cocinita común para que todos los chicos estén cómodos. Imagínate el esfuerzo que se hace. Juan Carlos Trejo, a quien están escuchando, era funcionario de turismo del municipio de Hualjaine, y lo echaron por opinar sobre el tema educación. ¿Por qué les dolió tanto tu palabra, Juan Carlos, crees vos? ¿Es por lo que vos dijiste o por el medio en donde salió publicado? No, creo que es por lo que son temas tabú, insistimos, es como que rompimos la estadística de la que se hablaba, ¿verdad? De que las escuelas están al 100% funcionando, con la infraestructura adecuada. Yo creo que rompimos ese discurso, y por otro lado también pusimos ojo que hace 7 años que una escuela no se termina, hay una empresa que no cierra el expediente, hay en la 137 también, hace 2 años, hay una obra. O sea, son expedientes que se inician y expedientes que no se cierran, y obras que siguen sumando presupuesto y no se terminan. Entonces, justamente, hay 2 factores que evidentemente molestó. Y bueno, sí, si uno hace una lectura política, quizás el medio en el que se publicó no es muy amigable con el gobierno, pero lo real y concreto es que las escuelas están en malas condiciones, y Juan Trejo no tiene trabajo desde el lugar donde me toca residir actualmente. Pero bueno, lo acepto, y en ese sentido son las reglas del mundo político. Juan, buen día. Te saluda Facundo Navarro. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Facundo? La consulta es la siguiente, porque usted en algún momento hizo hincapié en la fortaleza de la comunidad educativa. Puso como ejemplo la escuela 137.
Y nosotros también pensamos desde aquí, como le decía Fabricio, que es un tema prioritario, el tema de educación. De hecho, siempre insistimos con lo mismo. Si se repara en el archivo de tanto de la radio como del portal de noticias o de las redes sociales, prácticamente hemos cubierto todo el mapa de la provincia con diferentes cuestiones ligadas al tema de educación en este sentido, lamentablemente. Pero también hay un punto en donde hacemos hincapié. Por ejemplo, recientemente fue llamada a una reunión más informativa que otra cosa la ministra Perata a la legislatura, y entonces el pensamiento en voz alta para compartir con usted, a ver si le merece alguna reflexión, sería el siguiente. Perata como ministra de Educación, que hace ya 2 años que está, o casi 2 años, de hecho es quien más ha durado en ese cargo en la gestión de Arcioni, es de la zona de la cordillera, más o menos de donde estamos manifestando la situación que usted describía en el aire, en el Twitter. Hay diputados o representantes legisladores, pienso en Pablo Novoa y pongo nombre propio porque en algún momento como integrante de la Comisión de Educación en la legislatura fue la ex ministra Sigudosa quien dijo que Pablo Novoa tenía un proyecto de educación. Digo, ¿dónde están esos protagonistas, ¿no? Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, en este caso en representación de la cordillera. Nosotros podríamos hacer hincapié y mucha referencia con respecto a legisladores de la ciudad de Puerto Madryn, pero bueno, trasladarle esa consulta, digo, en este tiempo suyo como representante del Ministerio de Hualjaina, ¿ha habido una preocupación de un legislador de la zona? ¿Ha estado Perata recorriendo las escuelas de la zona y su equipo para ver in situ esto que usted está mencionando y que está a las claras que sucede en toda la provincia? Bueno, te cuento, quizás esto responda a la pregunta. Cuando comenzó la pandemia, me encargaron priorizar la educación y la salud desde el municipio. En ese contexto, las escuelas, tanto secundaria como las primarias, no tenían el servicio de internet. Sí lo tenía el centro comunitario que pertenece a la municipalidad, y nosotros teníamos conferencias en pantalla gigante, o sea que ya teníamos una gimnasia de lo que significó la transmisión vía estas plataformas virtuales. Así que cuando comenzó el ciclo lectivo, invitamos a la ministra Florencia Perata a verlo, o sea, a ver que nuestra comunidad le ponía énfasis a la educación, que era necesario que nuestros estudiantes tuvieran la virtualidad, más allá de que lo tuvieran en computadora. El municipio garantizaba a través de una pantalla gigante que todos tuvieran esa posibilidad. Y lo vio en vivo e indirecto, recorrió las escuelas, se entrevistó con cada una de las directivas de las instituciones locales, se llevó en primera persona las necesidades de las escuelas y después diversas notas que me tocó enviar como responsable dentro del municipio del área de educación. Le hemos enviado nota a ella, le hemos enviado nota a Cristian Ayala y también a Alejandro Sandilo. Son notas que me tocó redactar, notas que, como las escaneo desde el celular, las convierto en PDF y se las reenvío a ella, o sea, todo ese material lo tengo. Son reclamos que el Ejecutivo Provincial los conocía porque le llega vía administrativa, y lo conocían en primera persona porque vieron la experiencia de tener la presencialidad virtual en Hualjaina, porque como dije, me tocó ser docente en esta comunidad, y como docente creía necesario que las condiciones estaban dadas y teníamos que prestar ese servicio. Y así se hizo, y así se está haciendo. Actualmente el municipio paga todos los meses el servicio de internet para las escuelas de la región. Pero bueno, ese es un detalle aparte.
en esos reclamos, o a partir de esos reclamos, ¿qué se reclamaba y qué se solucionó? Por ejemplo, en esos reclamos se solicitaba la urgente reparación y culminación de la obra de la Escuela 74, la que lleva 7 años en obra. Ya te digo, 7 años es mucho. Esa escuela, como te conté, en el año 2001, cuando comencé como docente aquí, en esta comunidad, nosotros damos clase en la Escuela 74. El secundario, la escuela secundaria, que actualmente tiene su edificio, durante 11 años funcionamos en la Escuela 74. Una escuela que nos abrió sus puertas, una escuela que supo estar a la altura de las circunstancias, porque era la primera escuela con experiencia de compartir edificio con la secundaria. Recién se iniciaba la secundaria en Guayaina, y es una escuela muy querida en el lugar. Y que pasen 7 años sin tener una solución es como mucho. Alguien está mirando para otro lado. A alguien no le interesa que los alumnos estén adentro de las aulas y que cumplan su trayectoria escolar como corresponde. Porque como hoy comparten edificio con la escuela 780, la 780 tampoco puede utilizar su escuela en su máximo. Hay aulas de laboratorio que no se usan como laboratorio, está dividido y se usan de a dos. Es un aula para la primaria y un aula para la secundaria. Así estamos. Esa es la famosa reubicación. Nosotros estamos hablando con Juan Carlos Trejo. Estamos en esto que le decía, puntualizando en diferentes sectores de la provincia, no solamente desde ahora, sino desde hace muchos años. Y uno de los motivos principales, o quizás el motivo principal de esta ocupación como agenda de la radio, es porque nosotros estamos ubicados en el predio de una fundación que tiene una escuela de nivel secundario de gestión social, la cual también tiene un montón de trabas y dificultades del Estado, pese al gran servicio que brinda. Y nuestra lectura, nuestra observación, y aprovechando entonces su experiencia también como docente, y esta lectura más amplia que tiene que la de la coyuntura, vemos, por ejemplo, en Puerto Madryn, en donde no confluye tanto la ruralidad, digo tanto porque nuestra experiencia tiene relación con la ruralidad, pese a que no está tan alejada de la zona céntrica, hay como un reverdecer o una consolidación de las escuelas del sector privado en detrimento de las escuelas públicas, ¿no? Las más tradicionales, las más históricas, con problemas edilicios básicamente. Y después observamos, con el ejemplo de Piedra Parada, con el ejemplo de la escuela 137, por ejemplo, cómo se está tirando abajo la ruralidad. Escuelas que tienen orientación en agroambiente, que después tienen su salida a través de la universidad, en la Facultad de Agronomía, por ejemplo, o en estudios terciarios. Por eso en algún momento creo que también Fabricio hacía referencia como a una, si es una cuestión de torpeza o si es un diseño, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta lectura que nosotros hacemos, también con lo concreto? Porque en definitiva las escuelas que tienen dificultades son esas, ¿no? Le podríamos abrir otra ventana a las escuelas especiales. Recién leíamos cómo en la zona de Esquel, como hay falta de transporte, 2 escuelas especiales en Esquel no pueden brindar su servicio educativo correspondiente. ¿Qué reflexión le merece esto que le decimos? Y se está dejando caer. Me tocó trabajar en la escuela de Piedra Parada, en el momento en que fue tema también. Quiero aclarar que conozco la experiencia de ustedes, la Fundación Ceferino. Me tocó visitarla, me tocó también ver el funcionamiento de la radio, los talleres, eso por un lado. Pero bueno, venía diciendo... ¿Con la gente de 28 de julio? Que, claro, sí, estuvimos ahí. Así es. Justamente conocíamos al baterista de Daniel Rodríguez, que era operador de la radio, y nos invitó a pasar en ese momento. Sí, me acuerdo. Era para refrescar la memoria.
Así es. Bueno, te decía, bueno, el resultado de Piedra Parada, hablemos de cosas concretas. Esa escuela llega a esta situación por abandono, no es un problema de una persona que está al frente. Estoy en Huachaina desde el año 2001. Esa escuela fue modelo en un momento en que estuvo un responsable profesor de historia, Sergio Costa, a cargo de la escuela. Generó una movida más que interesante. Funcionaba la escuela 15 días de presencialidad, 15 días de descanso, y puso en valor el entorno, porque como ustedes saben, la escuela de Piedra Parada está en el área natural protegida, justamente, y en ese momento la escuela puso mucho énfasis en la escalada, en toda la actividad deportiva que conlleva el turismo, porque hoy ese lugar se conoce en el mundo por la escalada. Y con escuela, perdón Juan que lo pise, escuela que además tiene orientación en ese sentido, ¿no? Orientación en turismo y... En turismo. Orientación en turismo. Tiene orientación en turismo. Claro, digo esto porque cuando la reubican en este eufemismo que venimos escuchando a menudo, la reubican a la escuela de Piedra Parada por esto de la matrícula baja de 7, 8 alumnos y que la mayoría vive en tal o cual lugar, le rompen también el espíritu que usted está mencionando de este docente que trabajaba justamente en pos de subrayar el sentido de la orientación de esa escuela, ¿no? Disculpe que lo interrumpa, pero quería remarcar eso. Así es, había un énfasis muy importante relacionado con el entorno, con el turismo, con las actividades de montaña, y se fue, el mismo ministerio dejó que ese proyecto se cayera, y el mismo ministerio deja que estas cuestiones sucedan. Te lo digo como docente, me tocó estar en el conflicto de Piedra Parada, estuve ahí, también me pongo a pensar que quizás de ahí comenzó toda esta relación con el Estado provincial, porque si bien en ese momento como funcionario no hice declaraciones, pero sí estuve en las marchas y manifestaciones que hizo el plantel docente, que hizo la comunidad educativa. Me tocaba estar en 6º año con proyecto vocacional, ese era el espacio curricular que me tocaba dictar en Piedra Parada, y con todo esta situación que se generó, el ministerio decidió apartar a varios profesores, y entre los profesores que estaban, o casualidad, ese fue el primer cimbronazo que recibí en estos meses. Este fue el segundo. Así que imagínense, el Ministerio de Educación evidentemente tiene gran responsabilidad en que las instituciones como el Ceferino, la Fundación Ceferino o la Escuela de Piedra Parada no tenga hoy la inversión necesaria, porque en definitiva los que se llevan estos espacios están destinados a jóvenes, que los jóvenes tengan una oportunidad, que los jóvenes puedan capacitarse, que puedan tener un futuro mejor, porque en definitiva lo que estamos discutiendo de fondo es esto: ¿qué educación queremos para nuestros jóvenes? Y más los jóvenes en zona rural. Uno no se olvida de dónde viene. A mí me tocó nacer en el barrio norte de Trelew, viví en las 1000 viviendas, en el sector A, el sector más conflictivo, escalera 4, departamento A. Estudié en la Universidad de Trelew, y tuve una oportunidad, y creo que los jóvenes de Trelew, de Madryn y de la zona rural necesitan oportunidades, y la educación da estas oportunidades. Y hoy los que tienen que tomar decisiones no la toman, miran para otro lado, se enojan, mandan a cortar cabeza en vez de solucionar los problemas de fondo. Pero sí, evidentemente hay una gran responsabilidad por parte de las estructuras que tienen que ver con el tema, que dejan que los espacios se caigan, y bueno, después salen a echar culpas o a perseguir gente, pero la solución no aparece. ¿Algo más que le gustaría agregar, Juan Carlos?
No, quizás, bueno, como te decía hoy, el gobernador sale a hablar de que no quiere grietas en su provincia, y bueno, le quiero recordar que él, el fin de semana, y sus funcionarios dejaron en la calle a un trabajador, con familia, con 2 hijas, en este crudo invierno que acontece aquí en Nueva Jaina. Así que dejarle esta consideración, y bueno, asumo las consecuencias que implica ser funcionario público. Y si fui una moneda de cambio, calle en la boca, si querés que reparen las escuelas, felicitaciones, porque quiero que arreglen las instituciones de mi comunidad. Muchas gracias. ¿Y cómo va a ser Trejo para rebuscársela? Yo soy docente, nunca dejé de ejercer la docencia, porque quizás la Gestapo del gobierno provincial pensó que me iban a dejar en la calle y eso iba a ser una forma de castigo. Es una forma de castigo de dejarte sin trabajo en Hualjaina. Hoy tenemos 2 grados bajo cero, pero bueno, puedo hoy decir que tengo horas en el Ministerio de Educación, horas que concursé, horas que gané a través de presentación de proyectos, así que tendré que seguir educando, como lo vengo haciendo desde el año 2001. Le mandamos un abrazo grande, gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Juan Carlos Trejo, ex funcionario de turismo de Hualjaina, desde que se quejó del estado de las escuelas, porque a la par de ese funcionario de turismo trabajaba en educación, así que sabía bien de qué estaba hablando Trejo. Hizo un análisis más profundo del tema de educación que cualquier diputado o diputada que hemos entrevistado acá al aire. Que no conocen. Por eso. Que no saben. Que no saben. Dijo... Y que no se quieren interiorizar. Exacto. Pidió un GPS urgente para los funcionarios provinciales y lo echaron. Habló de presiones del municipio para cortarle la cabeza. Habló de una especie de policía de persecución. Utilizó la palabra Gestapo, con todo el significado histórico que eso tiene. Para vigilar a quienes levanten la voz, ¿no? Y hagan alguna crítica. No sé si le suena familiar. Y desde la caminata y desde la experiencia, también me parece que subrayó esta desidia, ¿no? Dejar caer. Y el ejemplo de Piedra Parada es también muy, muy singular y muy simbólico, ¿no? Y que ahí lo podemos atar claramente a otro de los temas que suelen tratarse aquí en la radio y que tiene que ver con las tierras. También. De la misma manera, usted no se olvide que, por ejemplo, ¿qué conflicto fue el que tenían que pasar por una escuela, que la escuela terminó siendo, que fue en Río Negro en realidad, ¿no? Exacto, en Cuesta del Ternero. Esta escuela que los fines de semana funcionaba como albergue para la policía que estaba... Pero digamos, que la gente de la escuela no podía... O sea, no, la escuela cerrada. No podía circular, no podía laburar. Claro, y los pibes que estaban dentro de la comunidad no podían asistir a la escuela. Por eso. Además, ¿no? Ni los que laburaban ir, ni los pibes asistir. Está bien, pero como ese conflicto... Sí. Puntual. El tema tierras impacta el tema. Claro. Sí. Bueno, ¿no? mire... ¿Cuánto sale o cuánto cotiza la tierra en el sentido mercantil de la expresión en un lugar como Piedra Parada, que como bien decía Trejo, con el tema de la escalada, de turismo, sí, aventura, particular, espectacular. Turismo específicamente, sí, claro, con lo de la escalada, turismo o deporte extremo. Aparte son perlitas, ¿no? No son cosas comunes. Tiene turistas de cualquier lugar del planeta, ¿no? Bueno, la escuela entonces de Piedra Parada. Y hablando de piedra, es una piedra en el zapato. Sí. Es un posible futuro hotel. Sí, es una molestia. Claro. Y sobre todo si vamos bajando, vamos achicando y la matrícula termina siendo de 8, 9 pibes que a su vez viven en otros lugares que no son de Piedra Parada, listo. Está el argumento exacto como para cerrarle el telón. Igual Jaina también sucede otro tanto. Y es similar en el punto de la directora de Piedra Parada habló, la corrieron. Trejo habló y lo echaron.
Nosotros hablamos y estamos ahí, tambaleando, con Sí. un peso de una medida de cierre, ¿no? Sí, con una potencia distinta también, ¿no? La posibilidad de hablar a diario, la Sí, sí. posibilidad de poner estos temas en valor, Pero digo, cuando uno la escucha... posibilidad de sostener esa credibilidad. Sí, pero digo, cuando uno escucha a Trejo, que habla claramente de una especie de actitud policíaca, de perseguir al que dice algo distinto, en este blindaje que hay, Lala Muncurá, Sudaca, alguna radio más, o alguna notita como la de El Chubut, perdida, distinta, hacen un escándalo, porque claro, refutan eso de, por ejemplo, el 100% de las escuelas están en condiciones. La escolaridad de los chicos es muy alta en Chubut, ¿no? Eso es lo que dice la ministra Perata. Sí, que en estas horas estaba participando de una actividad nacional ligada a las escuelas técnicas. Pero bueno, nosotros vamos siguiendo con ese punto a punto en el mapa de la provincia del Chubut relacionado con el tema de la educación. Las escuelas de gestión social, la ruralidad, el